Bueno, qué gusto nuevamente encontrarnos. Hoy es un día viernes en la nochecita y quiero contarles acerca de unos artistas muy reconocidos en todo el mundo en los años 60 hasta el año 1970. Estos personajes fueron los Beatles. Bueno, yo le he preguntado a algunas personas jóvenes si conocen a los Beatles, si han escuchado a los Beatles, porque se sigue cantando, se sigue escuchando las canciones, no vamos a decir las que mucho, pero sí tienen más o menos una idea. Y bueno, los Beatles, ellos fueron un grupo que fueron de la música rock and roll, ¿verdad? Y que ellos pertenecían a Inglaterra, especialmente Liverpool, Reino Unido. Eran 4 jóvenes que se dedicaron a cantar, pero yo quiero contarte un poquito. He estado leyendo más acerca de su vida, porque a veces nos imaginamos los 4 muchachos con su melena, su cerquillito, su pelito está por aquí, tocando con sus guitarras, pero no sabemos mucho de la vida de ellos. Solamente sus canciones que la escuchamos, que no sabemos lo que significa, pero sabemos que son música clásica, música pop, música bonita, que no sabíamos el significado, pero la tarareábamos porque era música inglesa, ¿no? Y bueno, ellos surgieron en el año, empezaron pues el 5 de octubre del año de 1962. Eran jovencitos, jovencitos, y ellos comenzaron primero, quizá ellos como no tenían experiencia, eran como rechazados en algunos sitios, porque ellos trataban de tocar en algunos sitios, porque en aquella época era normal lo del rock and roll, y la mayoría de los muchachos de Inglaterra, ellos lo que hacían, querían tocar música, y ellos utilizaban cosas que tenían en su casa, por ejemplo, la tabla de lavar, el palo de escoba, la guitarra, que si algo para poder, cosas sencillas, cosas de la casa. Imagínense un palo de escoba, una tabla para poder lavar, y lo utilizaban, las tapas de las ollas también lo utilizaban, y bueno, y así eran todos ellos. Entonces ellos se comenzaron a hacer famosos en el año de 1962, pero les quiero contar un poquito cómo fue que empezó todo esto, porque había un jovencito muy famoso hasta el día de hoy, John Lennon. John Lennon tenía en aquella época 16 años. Era un muchachito que él quiso formar un grupo de rock and roll, con sus amiguitos del colegio. Entonces lo logró. Ellos se reunieron, formaron una banda y ellos comenzaron a cantar, y como les digo, así con cosas típicas pues de ahí, de caseras pues. Pero, o sea, con el tiempo comenzaron a disolverse, porque ellos estaban estudiando, él era apenas un muchacho de 16 años, y después él conoció a un muchacho llamado Paul McCartney que tenía 15 años. Lo conoció cuando ellos fueron a una fiesta, y también en esa fiesta o sea, llevó a su amigo George Harrison. Entonces, como ellos estaban tocando, vamos a decir, en un sitio, pero como ellos eran menores de edad, o sea, tenían muchos problemas, y eran unos muchachitos que yo leí, me quedé muy sorprendida, porque quizá ustedes ni se imaginan, pero por ejemplo, en el caso de John Lennon, él era un muchacho que él vivía en la casa con sus abuelos, y vivían, no era muy cómodo su casa, sino era un sitio bastante humilde. Entonces su tía perdón, su tía lo llevó a su casa, pero que era una casa como un poquito mejor, pero tenía 2 habitaciones. Pero para ellos poder mantenerse, tenía que la tía alquilar un cuarto, una habitación, para que ese dinero les pudiera servir para poder pagar la casa. Y entonces él tenía que dormir en el comedor.
O sea, era bastante difícil, o sea, no tenía un cuarto como muchas personas tienen, su cuarto privado, independiente, donde tiene sus cosas que nadie se las toca. No, o sea, en el comedor tenía que dormir. Entonces, en el caso de Paul McCartney, también vivía en un sitio que era una casa muy, muy modesta, tanto así que no tenía inodoro del baño, así en su casa. Y ellos tenían, como se dice, letrina, pero que era compartida. Y porque ellos tenían una casa que se las daba el Estado y pagaban muy poquito. Pero resulta que después su mamá, ella pidió mudarse a otro sitio porque, o sea, ya tenían, ya vamos a decir que baño en su casa y bueno, fue difícil. También en el caso de George Harrison también le pasó lo mismo, tampoco no tenían inodoro así en el baño y tenían que también tener una letrina. O sea, yo cuando escuché, o sea, cuando leí todas estas cosas, yo me quedé muy impresionada porque yo no sabía que cuando uno escucha Liverpool, escucha Reino Unido, Inglaterra, que son unos países poderosísimos, ¿no? Y que se ve de progreso y que hayan pasado por muchas dificultades, ¿no? Por ejemplo, el papá y la mamá de Paul McCartney, ellos, el papá trabajaba en un autobús o sea, era chofer de un autobús y su mamá trabajaba en un sitio de comercio, ¿no? Entonces, o sea, no fue la cosa como uno se imagina, sino pasaron por mucha dificultad. Entonces ellos prepararon, tenían su banda y como se disolvió porque ellos estaban estudiando en la universidad, aprobar, o sea, estaban estudiando la secundaria y la aprobaron, pero ellos querían entrar a la universidad y reprobaron, entonces no pudieron y se les cerró la puerta, por ejemplo, en el caso de John Lennon, de entrar a la universidad. Entonces se disolvió la banda y quedaron tres, como eran John Lennon, Paul McCartney y también George Harrison. Entonces ellos, bueno, comenzaron a componer las canciones y les estaba yendo muy bien porque se prepararon para hacer su único sencillo, su disco, ¿no? Pero resulta que a los 3 días de que habían grabado ese disco, que estaban felices, contentísimos, porque imagínense, después de tanta lucha, y la mamá de John Lennon fallece en un accidente automovilístico. Entonces ya se puede imaginar cómo se sentía John Lennon. Horrible, horrible, deprimido, triste, malísimo. Pero después, al poco, vamos a decir, a poco tiempo, George Harrison trata de animarlo a Paul McCartney y también a John Lennon para que formen la banda y comiencen ellos a componer sus canciones y bueno, así lo hicieron. Y resulta que también había un muchacho que su mamá le compró una batería, sí, batería, para ellos también unirse, que fue el cuarto personaje, vamos a decir, del grupo de la banda, pues de los Beatles. Entonces la mamá también fue una persona buena, que ella tenía un sótano en donde permitía que los adolescentes cantaran y tocaran. Y bueno, o sea, estuvo su hijo también. Pero después de un tiempito, como más o menos en el año de 1962, pues yo les cuento eso que fue del año de 1957, 58, 59, 60, 61, antes de que ellos formaran ya su grupo ya como ya profesional. Entonces, en el año de 1962, como le decía, el 5 de octubre, ellos formaron ya en una forma profesional su grupo de los Beatles. Y también un señor llamado Brian Spitz, no sé, el apellido no recuerdo muy bien, les dijo para que él pudiera ser su representante, para que la cosa fuera como más seria. Y también había un productor
que los iba a ayudar y eso mejoró muchísimo porque ya comenzaron a cantar en una forma profesional. Entonces, este hombre, bueno, los animó muchísimo, pero antes quiero decirles de que ellos eran como muy jovencitos, tenían, por ejemplo, Paul McCartney tenía 17 años y John Lennon 18, porque ellos se llevaban por un añito cada uno. Entonces ellos estaban en Liverpool, pero no fueron como reconocidos, no tenían como mucho éxito. Eso fue antes del año de 1962, cuando ya eran ya profesionales, ¿no? Y ellos decidieron irse a Hamburgo. Hamburgo es un puerto de Alemania en donde los Beatles tuvieron muchísimo éxito, muchísimo éxito. Bueno, yo quiero decirles de que yo tuve la oportunidad de conocer Hamburgo, el puerto, gracias a que mi hermana con su esposo, ellos me pagaron unos pasajes que fui 3 veces a Alemania, a Hamburgo, y pude conocer esos sitios. O sea, yo fui para Suecia porque fui a visitar a mi hija y de ahí de Suecia fui para Alemania, que más o menos queda en avión como 2 horas, 2 horas y media. Y tuve la oportunidad de conocer todos esos sitios de donde estaban los Beatles, San Pauli, que es una zona, vamos a decir, le llaman como la cuadra roja, ¿no? La zona roja, San Pauli, en donde tuve la oportunidad de recorrer los sitios por donde habían caminado estos jovencitos. Y también había un sitio que me llamó la atención en donde tenían como la figura así de como puro perfil de los 4 Beatles de acuerdo a su tamaño. Y desde ahí nos tomamos también unas fotos y hicimos unos videos. Y también pude conocer donde estaba la peluquería, donde le cortaban el pelo. Y bueno, por donde caminaron, donde hicieron sus presentaciones. Fue algo de verdad espectacular, muy bonito. Es más, John Lennon, él dijo en una oportunidad de que a pesar que él había nacido, o ellos pues habían nacido en Liverpool, pero ellos se sentían que, o sea, habían sido criados en Alemania. Se sentían, dice, y se creían alemanes. Entonces ellos, gracias a haber estado allá en Hamburgo, ellos tuvieron popularidad y fueron conocidos. Pero resulta que como siempre surge de que hay personas que tienen envidia cuando son jovencitos que comienzan a progresar, había una persona que dijo de que Paul McCartney tenía 17 años, que era menor de edad, y entonces lo deportaron a Paul McCartney. Y después, en el caso de George Harrison y también Peter, se llamaba Peter Betts. Entonces lo tuvieron que deportar porque ellos estaban en el hotel y resulta que ellos prendieron fuego, incendiaron un preservativo que se encontraba clavado en la habitación del hotel donde ellos estaban, ahí en Hamburgo, y entonces los deportaron a ellos dos también, a Paul McCartney, y bueno, fue a Paul McCartney y a George Harrison, porque resulta que después este muchacho Bess, Peter Bess, él se tuvo que salir ya de este grupo porque se encontraba enfermo. Así que pusieron en reemplazo de él a Ringo Starr. Y yo contándoles acerca de donde ellos se conocieron en la fiesta, bueno, yo quiero decirles de que a veces las personas están en el sitio y en el lugar indicado, ¿no? Por eso que a veces surge de que estas personas le cambia la vida por completo. Entonces John Lennon se quedó en Hamburgo por un tiempo más y después se regresaron a Liverpool y donde comenzaron ellos a progresar, como les digo, porque ya tuvieron ya una persona que los preparaba y les dijo también a ellos, porque ellos se cometían quizás muchos errores, porque cosas de muchachos, ellos comían pollos en el escenario, ellos estaban fumando, decían grosería, estaban con una ropa, pantalones de blue jean, un poco como descuidados. Entonces, este presentador, este entrenador, pues, ¿no? El representante le dijo,
Si ustedes quieren progresar y ustedes quieren ser importantes y ser reconocidos, tienen que cambiar de actitud. Ya no pueden estar comiendo pollo en el escenario, tienen que, o sea, su vocabulario tratar de mejorarlo, mejorar su corte de pelo y la novia creo que de Pete Best fue que los animó para cortarle el pelo, así como lo hemos conocido, pues con sus cerquillitos, su pelito así, en donde muchísimos jóvenes de aquella época, todos querían ser como los Beatles. Habían artistas españoles, habían artistas norteamericanos que ellos querían ser igualitos que los Beatles. Muchísimos, muchísimos, porque su música, como le digo, era una música clásica, una música pop, una música tradicional, algo, una música que se escuchaba y que era muy hermosa. Entonces ellos duraron con muchas giras, muchísimas giras, y ellos sí cambiaron, o sea, ya se pusieron pantalones elegantes, ya tenían otra actitud porque eran guiados por personas que eran profesionales y tuvieron muchísimo éxito porque vendieron, imagínense, ellos tuvieron como 7 premios Grammy y también en total como unos 15 premios, pero a todo dar. Y había una revista de los Rolling Stones de que, o sea, comenzaban a darle premios a los mejores, como decir, los 100 mejores artistas de todo el mundo o de toda la época, y ellos eran los primeros de los 100 artistas, o sea, de todas las épocas y del mundo. Así que, bueno, ellos estuvieron hasta el año de 1966 con las giras, pero después estuvieron en estudios, ahí haciendo grabaciones, pero también a mí me gusta enterarme un poquito y comencé a ver, pero ¿cuál fue la causa de que ellos ya no seguían con las giras? Y resulta que ellos recibían pues muchas entrevistas en muchos sitios. Y una de ellas fue alguna congregación religiosa, en donde le hacían muchas preguntas y una de ellas fue que John Lennon, porque John Lennon era el que organizó todo lo de los Beatles, y él dijo que ellos eran más populares que Jesucristo. Entonces eso los hizo eh, hacer que las personas como que o sea, no fue muy agradable lo que él dijo y tuvieron que más bien mantenerse dentro de Liverpool, ya no hacer giras a nivel mundial, y fue la verdad que estuvieron ahí hasta el año de 1970. Ahora, ¿qué fue lo que pasó para que se disolviera este grupo que tenía tanto éxito y que vendían tanto y las mujeres que estaban loquísimas de querer verlo, gritaban, lo abrazaban, se volvían locos, ellos tenían que correr, bueno, de todo les pasaba. Famosísimos 4 jóvenes que se parecían los 4, se veían así igualitos, pues, ¿no? Con su mismo corte de pelo, su pelo negrito, su ropa elegante, todos los 4 delgaditos. Y resulta de que John Lennon, en el año de 1969, él se casó con una artista llamada Yoko Ono, muy conocida. No sé si habrán escuchado hablar de ella y de John Lennon, porque a veces uno le pregunta a una persona y me dice, no, no sé, yo le pregunto de un artista, no lo conozco, de José José, no conozco. Y bueno, y entonces él se había casado con Yoko Ono. Y entonces un día él llegó, eso fue a finales más o menos de diciembre, por ahí, de 1970. No, eso fue a comienzos de 1970, en donde él dijo que ya no quería pertenecer al grupo Los Beatles, que ya, como decir que se divorciaba pues de los Beatles. Entonces ellos, el 2 de enero de 1970, fue la última vez en donde estuvieron los tres, o sea, Paul McCartney, George Harrison y, y Ringo Starr, que cantaron por última vez y se disolvió el grupo. Bueno, quiero decirles que de estos 4, 2 fallecieron. Uno fue el conocidísimo John Lennon, el que se casó con Yoko Ono, que falleció en el año
de 1980, en donde fue asesinado por un fan que, que bueno, él se llamaba Mark David, creo que es. Y, y después, en el caso de sí, George Harrison, sí, George Harrison, él murió por una enfermedad de cáncer que tuvo, eso fue en el año 2001. Y en el caso de Paul McCartney y de Ringo Starr, todavía siguen ellos trabajando activamente con la música, a pesar que son unas personas que ya tienen ya más de 80 años, pero están activos y eso es lo que, como yo he hecho un video acerca de cuando nosotros escuchamos música, se activan, ¿verdad? Todas las partes o se encienden, pues, las áreas del cerebro y ayuda a que las personas puedan sentirse bien. Y bueno, o sea, después del 1970 que se disolvieron, cada uno siguió con sus éxitos, pero ya en una forma individual. Entonces, ellos como artistas lograron, vamos a decir, cambiar la música, cambiar el mundo, porque ellos hablaban de libertad y hablaban de muchas cosas, que hubo un antes y un después, vamos a decir. Así que bueno, yo quise hacer este video porque qué mejor que estas personas del grupo de los Beatles, personas que se destacaron y bueno, también quería hacer ese video para que ustedes sepan de que no todo fue color de rosa, porque a veces nos imaginamos que los artistas tienen muchísima fama, mucha plata, pero miren todo lo que pasaron, sufrieron bastante de pequeños. Y cómo empezaron con ellos cuando tocaban, así se reunían, no eran guitarras eléctricas, eran guitarras sin nada de electricidad, sino normal, como le digo, palo de escoba, tapa de ollas, en fin. Entonces, cuando ustedes vean a un jovencito de 13, 14 años, 15, 16, no sé, la edad que ustedes vean que están en adolescencia y que ellos dicen que quieren algo, eh, por ejemplo, tocar guitarra o algún talento que tengan, ayúdenlo, incentívenlo para que ellos puedan seguir adelante, porque a veces ocurre de que hay padres que dicen, no, ese es un muchachito y no sabe lo que hace, pero llegan a una edad, como ustedes han visto a John Lennon, cómo gracias a él se formó este grupo de los Beatles y tuvieron mucho éxito gracias a personas que estuvieron detrás de ellos. Entonces, este video he querido hacerlo porque me gusta mucho conocer la vida de estas personas que han sido famosos y yo pienso que todavía siguen famosos porque Paul McCartney sigue cantando y Ringo Starr también. Entonces nos vemos en otro video. Me gustaría que puedan comentar y también suscribirse. A mí me interesa que me comenten, que me hablen, como este canal se llama Hablando con Liliana. Es una forma de que, bueno, todavía no me atrevo a hacer videos en vivo, pero en algún momento puedo hacerlo. Y es justamente hablar con cada uno de ustedes y poder conocerlos. Así que yo feliz de hacer videos porque esto me distrae, me entretiene y me ayuda a poder adquirir conocimiento porque yo, como les digo, tengo siempre mis libretas en donde siempre estoy haciendo, escribiendo y eso es muy importante. Hoy actualmente la gente no escribe y casi, o sea, leen solamente porque tienen el celular, pero libros así no lee la persona. Entonces, es una forma de incentivar a que uno vaya desarrollando talentos que tenemos escondidos. Así que gracias por ver el video y nos vemos en otro video en donde te contaré otro artista. Chao.